Y volvemos a nuestra rutina habitual en Levante en Directo después del parón fallero y lo hacemos con Sonia Al-Hakim, que nos va a hablar de las reuniones virtuales. Llegaron para quedarse con la pandemia y hoy las vamos a analizar. ¿Son efectivas? ¿Cuáles son las reglas que debemos seguir para que sea una comunicación eficaz? Ya la vemos en la otra pantalla. Sonia Al-Hakim, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Arantxa? Te noto ahí con la voz tomada. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Tendrá algo que ver esas fallas o no? Será que lo hemos pasado maravillosamente bien y esto es, bueno, pues una de las cosas que quedan después, Sonia. Espero que tú también lo hayas pasado muy bien. Bueno, no tanto porque yo he tenido que estar estudiando, pero hoy te traigo un tema súper interesante y que además, bueno, te voy a dividir el tema en varios conceptos. Vamos a hablar de ese teletrabajo, vamos a hablar de esas videoconferencias, de la fatiga por Zoom y de un concepto que es la sobrecarga no verbal. Bien, porque fíjate, el otro día además estaba en el gimnasio y escucho a dos mujeres que estaban delante de mí y una le estaba diciendo a la otra, con amargura, le estaba diciendo, no, es que ya en la empresa nos han dicho que ya tenemos que volver a presencial, 100% presencial y tal. Y es que, como tú has dicho al principio, pues con la pandemia, todo el mundo se tuvo que digitalizar y todas las empresas que tienen trabajo de oficina, pues tuvieron que hacer ese proceso de teletrabajo, ¿no? Para poder continuar con su actividad. Lo cierto es que después de ya bien pasada la pandemia, pues tenemos empresas que han mantenido ese teletrabajo 100%, hay empresas que están en modo híbrido y hay empresas que directamente, en cuanto han podido, han vuelto a la presencialidad. Como todas las cosas del mundo, el teletrabajo tiene sus ventajas y sus desventajas. La comodidad, por supuesto, es una gran ventaja, pero luego tiene algunas desventajas y una de ellas, que es en la que me voy a centrar hoy, es lo que llamamos la fatiga por Zoom, que es ese agotamiento mental y emocional que tienen muchas veces los teletrabajadores que están continuamente haciendo videoconferencias por Zoom. Esto está causado, primero, porque muchas veces en las empresas hay un abuso de esas reuniones por Zoom, cosas que antes a lo mejor se hacían en una notita por email o cualquier cosa, ahora es una reunión por Zoom, es decir, que muchas veces nos encontramos con ese abuso, pero también están causadas, y es de lo que te vengo a hablar hoy, Arantxa, por esa sobrecarga no verbal. ¿Y por qué dirás, por qué hoy te pones a hablar de esto? Bueno, pues porque he leído una investigación de hace muy poquito, de febrero de 2024, de Satake y colegas, que son varios investigadores de distintas universidades de Japón, en la que hacen una pregunta a psiquiatras. Les preguntan a los psiquiatras qué les parece lo de las videoconferencias y hacer negociaciones y trabajar por videoconferencia. Y entonces, ¿qué dicen los psiquiatras? Arantxa, lo que todos sabemos. ¿Qué es lo que dicen? Pues que son útiles a nivel profesional para la formación de relaciones profesionales y para la capacitación en competencias profesionales, pero que dificultan la construcción de vínculos personales, ¿no? El crear relaciones más personales, más sociales con nuestros compañeros de trabajo o con personas con las que nos tenemos que relacionar. Pero es que hay otra investigación, esta es de plena pandemia, bueno, no es una investigación, es un artículo que se publicó en el blog de la Harvard Law School, de la Escuela de Leyes de Harvard, que recogía algo que ya se había dicho en 2017 por parte de un investigador, que eran las 4 características que este investigador, que se llama Ebner, considera que tienen las negociaciones por videoconferencia. La primera es lo que él llama los talking heads, es decir, las cabezas parlantes. La poca visibilidad. Date cuenta que solo vemos esas cabezas, esos cuerpos, esos troncos que están ahí hablando y no vemos todo el conjunto, cosa que no ocurre cuando estamos en una actividad presencial, ¿no? Por otro lado, lo que todos hemos vivido y sufrido, que son las dificultades técnicas, que no te oigo, que se ha ido el internet y me ha tirado de la reunión, ¿qué tal? Bueno, pues todo ese tipo de dificultades que cuando estamos negociando en presencial, pues no tenemos. Por otro lado, él habla de los desafíos de la privacidad y de la seguridad. Y es que pues hay mucha gente incluso que no pone la cámara porque tiene miedo de que se pongan a grabarle. En realidad, en presencial también te pueden grabar, pero es esa sensación de que ya no eres dueño, ¿no?, de tu privacidad y eso te puede generar determinado estrés. Y, por último, habla también este autor
de la posible comparación que podemos estar haciendo continuamente, porque claro, en videoconferencia nosotros nos estamos viendo a nosotros mismos continuamente a la vez que vemos a los interlocutores, cosa que no pasa en presencial. ¿Y eso qué puede ocasionar? Pues que yo continuamente esté comparándome de, mira, pues este se parece más a mí, pues aquella es más rubia, pues el otro es más no sé qué, ¿no? Entonces, esa continua comparación también es algo que no ocurre cuando estamos negociando en presencial. Y ahora sí, Arantxa, ¿qué es? Has hablado del agotamiento por Zoom. Esto es algo en lo que me gustaría que nos detuviéramos, Sonia, y nos contaras, ¿no? Los que, bueno, pues durante todo este tiempo hemos estado haciendo muchas reuniones virtuales, ya sabemos de esas dificultades técnicas. Yo recuerdo las reuniones del colegio, era un desastre absoluto para entrar todas y todos los papás en las reuniones. Bueno, hasta que lo conseguías era una auténtica locura. Pero ¿qué pasa con las personas que usan día a día en su trabajo estas reuniones virtuales por Zoom, digamos? Claro, pues como te decía, aparte de tener ese problema de que mucha gente o muchas empresas abusan de la cantidad de reuniones, no es lo mismo que yo tenga una reunión al día que esté enlazando una reunión con otra, evidentemente. Pero aparte está lo que llamamos como gran motivo de esa fatiga por Zoom o de ese agotamiento por Zoom, está lo que Bailenson en el 2021 llamó la sobrecarga no verbal. Y es que la comunicación no verbal a través de videoconferencia cambia bastante. Y hay determinados elementos que este autor refleja y que yo te quiero comentar hoy, Arantxa. Mira, lo primero es el tema de las miradas directas en distancias cortas. Arantxa, te voy a poner un ejemplo. Tú piensa en un ascensor, ¿vale? Imagínate que tú y yo entramos en un ascensor, no nos conocemos y estamos en un lugar muy pequeño, las dos, y bueno, con distancias muy cortas entre tú y yo, ¿no? Incluso muchas veces, si hay más gente, pues una invasión de las distancias más íntimas. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en los ascensores? Que las conductas en los ascensores son interesantísimas. La gente no se mira directamente. Claro, exacto. Te miras al techo, miras al suelo, miras los botones del ascensor, te miras el móvil, cualquier cosa, un libro que lleves, lo que sea, cualquier cosa con tal de no entrar en esa mirada directa con un interlocutor, ¿no? ¿Qué ocurre en las videoconferencias? Pues que estamos realmente, aunque estemos a cientos de kilómetros, pero a nivel de pantalla estamos muy cerca de esa persona, estamos viendo la cara muy cerca de esa persona y, sin embargo, estamos manteniendo esa mirada directa con esa persona, es decir, que estamos ahí súper cerca y con miradas muy directas. Esta es una característica muy importante que puede hacer que sintamos más ese agotamiento. Luego este autor habla de otra característica que también nos puede provocar esa fatiga por Zoom, que es la carga cognitiva. Y es que normalmente una de las características que tiene la comunicación no verbal, así en general, es lo que llamamos el automatismo. ¿Qué quiere decir el automatismo? Que la mayoría de cosas que hacemos a nivel no verbal, la mayoría de acciones no verbales son automáticas, las hacemos en modo automático. No estoy pensando, voy a poner la mano así, la ceja así, voy a poner esta postura, no sé qué. Es decir, no lo estamos pensando todo el rato, sino que funcionamos en modo automático. Y esto nos permite ser eficientes a nivel cognitivo porque no le destinamos mucha energía mental a nuestra comunicación no verbal. Eso está muy bien porque tenemos esa energía para destinárselo a otras cosas. ¿Qué ocurre en las videoconferencias, Arantxa? Pues que tú, para que el otro se dé cuenta que le estás escuchando, que te parece bien lo que dice, que no sé qué, tienes que hacer una serie de acciones que en presencial te saldrían de forma natural, pero tú las tienes que exagerar para que el otro las note. Y eso me consume energía mental, es decir, me cansa. Todo lo que nos consume energía nos cansa. Esa sería la segunda característica. Después, este autor retoma lo que ya había dicho el otro que os he contado, que es el monitoreo continuo, es decir, el estar viéndome continuamente en la pantalla. Y esto es agotador porque esto influye en nuestra autoevaluación. Es decir, que estoy todo el rato viendo a ver si quedo bien o no quedo bien en pantalla, mira qué ojera soy, no voy bien maquillada, el peinado, no sé qué. Entonces, eso... por cierto, se ha demostrado que más en mujeres que en hombres nos puede generar más estrés, que a su vez influye en nuestro agotamiento mental. Y por último, habla de la poca movilidad. Lo que el otro autor hablaba de los talking heads. Bueno, para que yo
tú me puedas ver, yo tengo que estar sentada en una ventana muy pequeña de visibilidad. Y esto, fíjate que en presencial no ocurre. Es decir, yo ahora mismo podría estar hablando contigo, imagínate que estamos en una reunión, Arantxa, yo estoy hablando contigo y yo perfectamente, mientras hablo contigo, me puedo levantar un momentito, desplazarme hacia allí, coger un papel que está en la otra punta de la mesa, yo sigo hablando y tú me estás viendo todo el rato. Sin embargo, en las videoconferencias yo tengo que estar anclada en un punto muy concreto para que tú me puedas ver, ¿no? Y entonces esa falta de movilidad también es más agotadora, incluso a nivel físico me agota, lo cual repercute en mi agotamiento mental. Fíjate que todos esos factores son los que van a hacer que tengamos esa sobrecarga no verbal que a su vez es la que influye sobre todo en la fatiga por Zoom. Hablado este asunto, tú hoy nos traes también 4 reglas de oro en videoconferencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que todo salga bien? No estemos pendientes de nuestro careto, en fin. ¿Qué tenemos que hacer en videoconferencias para que todo funcione correctamente? Bueno, yo las he llamado reglas de oro, Arantxa, pero en realidad están tomadas de una investigación de MacArthur de 2022 y él en realidad lo que hizo fue observar qué es lo que hacían los profesores que por la pandemia habían tenido que pasar sus clases del aula presencial al aula virtual, ¿no? Y a partir de ahí, pues desglosó esas 4 que yo he llamado reglas de oro. Entonces, la primera regla es la de replicar. ¿Qué quiere decir replicar? Pues, Arantxa, quiere decir intentar que lo virtual se parezca al máximo a lo presencial. Y aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues, por ejemplo, que la cámara siempre, siempre, siempre tiene que estar encendida, porque cuando yo apago la cámara, a no ser que sea un webinar de estos multitudinarios y nos pidan que apaguemos la cámara por motivos técnicos, que puede ser, pero si no, en una reunión normal, en una negociación, una persona con la cámara apagada, Arantxa, es el equivalente a un voyeur que está en una reunión agazapado detrás de una columna para que no le vea la otra persona. Es decir, quiero ver, pero no quiero que me vean. Entonces, yo personalmente, Arantxa, tomé la decisión hace ya tiempo de no interactuar con los voyeurs. Yo no interactúo como si no estuvieran. O sea, pueden estar porque a veces pues, la gente tiene sus motivos y tal, pero no interactúo porque no sé si están, si no están, si están haciendo otra cosa, si se han levantado y se han ido y me han dejado ahí el Zoom abierto o qué es lo que ha pasado. Entonces, es muy importante que tratemos de que sea lo más parecido posible esa reunión a lo que sería una reunión en presencial. Otra cosa muy importante, el fondo que nos ponemos tiene que ser un fondo real. Nadie hace una reunión presencial con fondos virtuales, todo el mundo hace fondos, está en lugares reales, ¿no? Bueno, pues cuando estamos en videoconferencia, 3/4 de lo mismo, siempre con fondos que sean reales, que hablen bien de ti y que sean reales, que no sea ni el fondo difuminado, ni me pongo ahí cualquier cosa de fondo, ni nada. Sobre esto te voy a decir, Sonia, que he visto cada fondo virtual en entrevistas que hemos hecho aquí en Levante en Directe, que son para hacer una recopilación, en algunos casos. Efectivamente, pero además te digo una cosa, pasa algo y es que cuando tú y yo, imagínate que tenemos que negociar lo que sea, ¿no? Tenemos que reunirnos para lo que sea. Pues tú y yo, si estamos en presencial, estamos compartiendo el mismo contexto. Por tanto, a mí no me genera ningún tipo de incertidumbre el lugar en el que tú estás porque estás en el mismo lugar que yo. Pero cuando estamos en videoconferencia, tú estás en un sitio y yo estoy en otro. En el momento en que tú utilizas un fondo virtual o te difuminas el fondo, es decir, que no veo dónde estás, mi cerebro sufre porque no le gusta la incertidumbre y entonces dice, esta señora, ¿dónde está? Que no quiere que yo vea dónde está, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se va un poco mi pensamiento a ver qué pasa que tú no quieres que yo vea el lugar en el que estás. Otra cosa, hablando de replicar, es la apariencia. Hay gente que como está en casa, pues se pone entera, como si estuviera en casa, con la camiseta vieja con agujeros y todo esto, porque como está en casa, hombre, no, pero estás en modo trabajo. Eso importantísimo. Otra cosa, otro punto, la segunda regla de oro, reciprocar. ¿Qué quiere decir reciprocar? Tratar de dar y recibir feedback de la otra persona. Es decir, por ejemplo, hay que mirar a cámara.
que sería el equivalente del contacto visual. Cuando estoy hablando miro a cámara y después cuando escucho ya puedo mirar a la pantalla. También tenemos que tener en cuenta, para que no nos afecte, que la distancia física que tenemos en las videoconferencias provoca también distancia emocional, es decir, que la gente no nos ríe las gracias, que la gente no interactúa de la misma manera que interactúan en presencial y que todo es como más distante, precisamente, ¿no? Es importante también que cuando estamos escuchando a una persona, lo que os he dicho antes, que asintamos, que le hagamos ver que le estamos escuchando. ¿Nos agota más? Sí, pero ayuda a que la otra persona se sienta escuchada, porque a veces estás en reuniones donde la gente está así y no sabes qué está pasando ahí, porque no sabes si le gusta, si no le gusta, si te está escuchando o está pensando y te ha muteado y está a su bola y está escuchando sus cosas, ¿no? Tercera regla, animar. Esto sobre todo cuando yo tengo que hacer, por ejemplo, Arantxa, un webinar o tengo que hacer una charla o lo que sea, ¿no? Acuérdate que estas reglas vienen de ese investigador que estuvo observando a los profesores. Cosas que de forma, en contextos presenciales saldrían de forma natural, aquí hay que animar a que salgan, porque la gente se corta muchísimo más a la hora de interactuar. No te cortan igual cuando tú estás hablando, sino que la gente está toda más callada, ¿no? Entonces tú tienes que animar, pues por ejemplo, haciéndoles preguntas para que contesten. Si es mucha gente, pues contesten por el chat. Si no, les animas a que abran el micro en un determinado momento, ¿no? También pueden ser preguntas, si hay mucha gente, dicotómicas, ¿vale? O que levante la mano y eso sí que lo pueden hacer, que les hagas moverse también, que eso también se agradece. O algún juego, o por ejemplo por Zoom se permite hacer las encuestas, ¿no? Que es una forma también de romper el hielo. Es decir, hay que animar a que la gente interactúe porque de forma natural en videoconferencia la gente no actúa. Es más complicado. Acabo, Arantxa, ya mi última regla de oro, que no es mía, que la he copiado de este señor, no automonitorearse, intentar evitar el estar viéndote tú mientras hablas, es decir, minimizar esa pantalla en la que se te ve a ti, porque es el equivalente a que yo tuviera aquí un espejito y estuviera hablando mientras me miro en el espejo a ver cómo quedo. Entonces, eso es algo que nos cansa, nos agota, que puede influir en nuestra autoestima y que además nos dispersa, porque yo en ese momento puedo estar pensando, uy, pues no me he peinado bien, por ejemplo, y ya me descentro de lo que tenía que hacer. Es decir, el automonitoreo hay que intentar evitarlo, minimizando la pantalla en la que salimos nosotros a ser posible. Y estas son mis 4 reglas de oro para intentar tener mejores videoconferencias, Arantxa. Han venido para quedarse, Sonia, así que yo creo que lo mejor es ponernos en marcha y saber aplicarlas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Adiós. Un abrazo fuerte.